para hoy. Quisiera hacer digamos, a preguntarles a ustedes más bien hasta el momento si hay alguna duda, alguna inquietud, porque de aquí en adelante vamos a empezar a ver ya el tema propiamente de los grupos, ¿no? Es decir, grupos cristianos, grupos con inspiración cristiana y otros grupos pues que no tienen nada de inspiración cristiana. Entonces quisiera, antes de pasar a ese tema, como repito, ver si es que hay alguna, alguna inquietud, alguna situación que no esté muy clara en relación a las sectas, a los nuevos movimientos religiosos, como se explicó la semana pasada. Si queda todavía por allí en el material anterior, les envié, también les adjunté algunos textos para su lectura. Quisiera saber si es que lo han hecho, aunque esa respuesta no sé si me la van a dar. Si alguien quiere compartir su impresión hasta el momento sobre los temas que hemos ido hablando, si queda alguna interrogante, por favor hacerlo con toda confianza. Padre, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, padre, Buenas nosotros noches. con una compañerita estamos haciendo lo que es el croquis y ella tuvo Ok. una emergencia, padre, y salió de viaje y mm, posiblemente mañana hasta las 10 lo terminamos de hacer, padre. Eso le quería informar. Ella salió de viaje, está en Lima. Entonces, Sí, la tarea la tenemos hasta la próxima semana, hasta el siguiente lunes 27. Entonces, ya, sí, padrecito. hay tiempo todavía para trabajar. Como digo, es la primera parte que vamos a realizarlo. Muchas gracias, padre. Muy bien, Giovanna. Bien, yo sí quisiera hacer algún énfasis respecto al tema de sectas y nuevos movimientos religiosos. Entendamos que ya en más de dos oportunidades se ha mencionado que el término secta, diríamos desde nuestra perspectiva cristiana, desde nuestra perspectiva católica, ha ido teniendo un giro, dado que ese término en muchos espacios ha caído pues en un sentido más peyorativo, ¿no? En un sentido bastante, podríamos decir, hasta discriminador, y por lo tanto conlleva o conllevó hace un tiempo atrás que se rompieran las relaciones que la Iglesia indudablemente siempre ha procurado con sus similares, a pesar de tener sus propias particularidades. Entonces, ¿por qué se ha empezado a usar el nombre de movimientos o nuevos movimientos religiosos como consecuencia de que el término secta, ¿no? Tenía este sentido, pues, peyorativo, este sentido de verlo siempre con malos ojos, no solo desde nuestra iglesia católica, sino también desde las otras iglesias, tanto las reformadas como las iglesias, las grandes religiones. Entonces, en esos espacios, en esos grupos, diríamos, en esas iglesias, también han ido a lo largo de su historia teniendo pues sus disgregaciones, han surgido quienes han generado las discrepancias con ello y como consecuencia trajo el que pues se les vea siempre un poquito con recelo, con mucha cautela también, y cabe mencionar que quienes determinaron o usaron ese término de secta, pues eran como que los que estaban arriba, vamos a decirlo, los de las esferas más grandes, ¿no? Indudablemente que mencionarlo como si fuera una secta en ese término, pues ya decíamos la semana pasada que secta es distinto a nuevos movimientos religiosos. Hoy por hoy ya hay una clasificación con mayor claridad y por eso mismo es que no se les puede llamar a ellos, digamos, sectas, a pesar
de que puedan tener criterios bastante radicales o formas de llevar y de entender también lo que significa sus propias maneras de relacionarse con Dios y con su comunidad. ¿Y por qué la denominación de nuevos movimientos religiosos? Porque también decíamos que pues al ser tan numerosos, al ser y tan numerosos y variados, se ha hecho difícil identificarlos como nosotros quisiéramos, ¿no? O como nosotros o como desde los ámbitos de donde se lo ha estudiado. Entonces, identificar en su particularidad, identificar también con el nombre propio, como bien lo han ido avanzando probablemente en su curso, en la tarea, se han podido dar cuenta que hay un sinfín de nombres y ahora iremos identificándolos a qué grupos pertenecen. Entonces, es importante, como repito, en esa diversidad y en esa variedad tan grande, ¿no? Tan indescriptible hasta incluso, pues a lo que ha llevado es justamente a mejor decir para todos que son nuevos movimientos religiosos, que esto se da no solo, repito, en el ámbito del cristianismo, sino en los otros espacios también. Y al interior también de las iglesias reformadas, también han ido teniendo pues sus propios grupos o aquellos que se fueron separando. Entonces, el por qué no llamarlos hoy por hoy secta o a quienes se les llama secta, ya lo decíamos también, quienes tienen una tendencia al fanatismo extremo, a los que no generan la tolerancia con otros grupos similares, sino creyéndose tan solo que ellos son los elegidos, los que son los determinados, podríamos decir, en relación a los demás. Entonces, lo que en ellos impera es una intolerancia y como consecuencia de esta intolerancia de sus posiciones radicales, es que se ha convertido en el ámbito social o se lo ha visto socialmente y estudiado. ¿Qué pasó aquí? Se cortó. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí me padre. escuchan? Ok, Sí, padre, se le entonces, escucha. Sí, ok, padre, se les decía, escucha. Buenas muy bien, noches. gracias. Les decía que teniendo estas posturas, teniendo esta situación, es que desde los ámbitos que se le ha estudiado, llámese la antropología, la sociología, desde las ciencias religiosas también, y entre ellas en sus comienzos, desde la Reforma en adelante, pues se le ha visto con siempre con una actitud peligrosa, diríamos, ¿no? Que no ha conllevado y más bien ha contribuido a que sus brechas en muchos casos sean mucho más grandes y que se conviertan luego en unas amenazas para las estructuras de la sociedad. Entonces, fíjense cómo se ha ido determinando y se les ha ido ubicando en relación a lo que ellos pues iban imperando. Llámese que los nuevos movimientos religiosos, en comparación con las sectas, pues han ido teniendo otra actitud, una actitud más de relaciones, han tenido una actitud más de apertura, razón por la cual les decía, pues hasta incluso en cuanto a sus ideales, vamos a llamar, a sus criterios de fundación, se han ido teniendo similitudes entre una y otra y consecuencia de ella es que ahora pues también estén agrupadas, estén asociadas, estén relacionadas, ¿no? Al contrario a esta intolerancia, a esta resistencia, y se han vuelto en nuevas propuestas, diríamos, donde las personas en sus circunstancias existenciales en las que se encuentren han podido ellos asumirlo, han podido asumirlo acompañado de sus ideales, acompañado de sus propuestas que ellos han planteado y mucha gente pues ha ido haciendo uso de ello, ¿no? Y en comparación a las sectas que han roto, ¿no? Los modelos, han roto esa tranquilidad
o esa organización, ese ideal, pues los movimientos religiosos van yendo, ¿no? En este afán, digamos, afán entre comillas, o en este propósito de tratar de establecerse. Y desde ese establecerse, consolidarse, para luego también tener mayor abarcamiento, mayor enlace para con quienes estén afrontando una situación y que ellos puedan ser pues una oportunidad o una opción que va a ir acompañado también de sus propias formas de esto, ¿no? ¿Cuál es la propuesta, diríamos, de los movimientos religiosos o de los nuevos movimientos religiosos? Valga repetirlo una vez más, es justamente una propuesta de un camino espiritual, porque esa es la búsqueda también de todo ser humano, ¿no? Es decir, que si aquí no me siento bien, voy a buscar, voy a empezar a determinar cuál es el lugar que mejor me parece, cuál es el espacio que mejor me haga sentir bien. Y es por eso que se suele decir que estos nuevos movimientos religiosos surgieron a partir de la reforma, sobre todo de las iglesias históricas, como un avivamiento, es decir, como algo nuevo, como algo que surgía en ellos para decir, podemos hacer otro camino, podemos empezar otra forma de llevar adelante lo que nosotros estamos manifestándolo, ¿no? Entonces, para hacer esa diferencia entre sectas, ya dicha varias veces, en relación ahora a los nuevos movimientos religiosos, sabemos que se le ha denominado de distintas formas, nuevos cultos, inconformismos religiosos también, o múltiples movimientos religiosos, o grupos religiosos minoritarios, nuevos movimientos religiosos, etcétera, etcétera. Desde el ámbito de que se le ha estudiado, desde el punto donde se le haya analizado, siempre ha tenido una manera distinta de llamar. Y esto en relación a que vamos a hablar desde nuestra postura católica, desde nuestra iglesia, con el único fin de que pueda establecerse las relaciones, de que podamos decir que venimos de un mismo tronco, aun cuando en las ramas nos hayamos ido separando y diversificando, tenemos tan solo pues la base en un solo Dios, creemos en Cristo, su mayoría creen en Cristo, y tienen como una fuente única ellos, pues la Sagrada Escritura. Entonces, desde allí parte todo. Eh, ya se había mencionado también en relación al término secta, ¿no? ¿Qué es lo que significaba, ¿no? Separación, un sector, un espacio reducido, ¿no? Que siempre iba acompañado también de situaciones bastante difíciles. Tengamos en cuenta también, y en alguna de las lecturas nos lo plantea, que nuestra misma iglesia en relación al judaísmo surgió como una secta, nos llamaban así a los comienzos, ¿no? Al grupo de los discípulos, y cuando esta comunidad iba creciendo, para los judíos o para el judaísmo, el cristianismo empezaba como una secta. Ciertamente somos monoteístas, pero ya nosotros de decir que Cristo para nosotros es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, empezaron a vernos como sospecha. Y eso claramente también lo encontramos en la Sagrada Escritura, en sus comienzos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, para darnos cuenta que en un comienzo nosotros también hemos recibido, entre comillas, ese piropo o esa denominación por parte, pues, de aquellos que están en el comienzo, como es el judaísmo. Entonces, les decía que en todas las religiones siempre están estos grupos, los extremistas, a quienes se le denomina sectas, y los que van teniendo una actitud distinta, una actitud, diríamos, más prudente, más consecuente, que se las va denominando nuevos movimientos religiosos, en el ámbito que se corresponde. Ya desde nuestra lectura y de nuestra mirada de la Iglesia Católica,
pues ya es mejor llamar y decir nuevos movimientos religiosos, porque si ustedes habrán podido darse cuenta y experimentar también en algún trato con ellos, con los hermanos, cuando le dices, ustedes son una secta, ¿no? Ustedes son una secta, muchas veces hemos sido muy despectivos, ¿no? A veces ha generado un choque en ellos, ¿no? Y es por eso que también luego viene esa actitud confrontacional con nosotros y que nos ponen los apelativos que nos ponen, las formas en que nos llaman, porque en ese espacio de ellos, pues tal vez no hay la formación como nosotros lo tenemos. Y eso tenemos que agradecerlos. Es decir, no hay una formación básica que va consolidando también ese hecho de creer acompañado de la parte formativa, ¿no? Entonces, esto también como alcance e importante decirlo para todos nosotros, que somos agentes pastorales, animadores de nuestras comunidades, catequistas, cuando hablemos podamos cambiar también un poquito ese lenguaje, de tal manera que nos sirva para enseñar y transmitir a los demás esta actitud más de comunión, ¿no? Ahora que estamos viviendo este tiempo de sinodalidad, de caminar juntos, significa caminar no solo con la iglesia nuestra, sino de caminar con aquellos que están pues alrededor nuestro también, ¿no? En sus formas, en sus maneras. Y esto ya a modo de reflexión, porque es importante, ¿no? Fortalecernos, conocerlos también y que es el primer paso que ustedes lo están haciendo, ubicándolos, ¿no? En su mapa, en su croquis de su ciudad, de su comunidad, poniéndolos, porque eso también es importante reconocerlos. Sus características, pues ya lo hemos mencionado varias veces también, son bastante, dijimos, salen, es decir, son bastante proselitistas, siempre van a ir ellos en ese afán de decir que son los únicos, siempre hay esta intención desde aquel que está en la cabeza que entre comillas los instruyan, pero los instruyan solo en la literalidad, ¿no? De la palabra, no entrando a esta reflexión, a esta profundización teológica, hermenéutica, exegética, como nosotros lo hacemos. Entonces, eso también es importante, como repito, no para decir que somos mejores o vamos por encima de ellos, sino para notar la diferencia y la riqueza que tenemos también en ese sentido, ¿no? O sea, a nosotros nos ayuda mucho esta parte reflexiva que tenemos de la Sagrada Escritura y no que la tomamos al pie de la letra. Y luego también está el hecho de su defensa, como les decía, este proselitismo, esta apologética. En la iglesia, la apologética se ha ido, diríamos, está, pero teniendo otra actitud, ¿no? Ya no es la apologética de siglos pasados, donde que era la defensa acérrima a como dé lugar de nuestra fe, sino hoy nuestra apologética se ha convertido desde una propuesta para el mundo, desde una propuesta de decir que desde aquí, desde nuestra forma, desde nuestros ritos, desde nuestra celebración y desde otras tantas maneras, nosotros vamos proponiendo al mundo, ¿no? Lo que nos decía también Jesús al día de domingo, ayer en Pentecostés, ¿no? Como yo lo he recibido, ¿no? Del Padre, así, ¿no? Los envío. Entonces, para darnos cuenta que desde allí también hay esa diferencia entre una propuesta y lo que viene a ser un proselitismo. O sea, ellos todavía están en ese afán proselitista de decir es así y no hay otra forma y que así tenemos que manejarlo y que así tenemos que verlo, etc. Y no está de más que también pues ellos desde sus formas han ido manifestando y viendo que hay una actitud siempre, si me pregunta si voy a proyectar algo, yo le pasé al padre Julio mi material porque sigo teniendo problemas con la laptop. Entonces no sé si el padre Julio está por allí, si le puede dar una timbradita, pero por ahora todavía quiero
quiero, como digo, que esto quede claro, ¿no? Reforzar esta parte para luego ir entendiéndonos en lo que viene adelante. Tenemos la oportunidad de poder compartir y que esto se quede con mayor refuerzo para poder entenderlo y comprenderlo también, y así nos ayude pues a todos nosotros. Entonces, les iba diciendo que desde nuestra manera, hoy por hoy, nuestra propuesta, nuestra apologética, es ya de una propuesta para el mundo desde la evangelización, desde nuestras catequesis, desde nuestras animaciones a las comunidades, ¿no? Que sepamos que vamos en una propuesta de comunión, de reconocernos entre todos que también hay esta importancia y que más que generar esa rivalidad, por llamarlo así, porque también haciendo un mea culpa en algún momento, no como tal vez como persona individual, sino como comunidad o como iglesia, hemos tenido esa actitud histórica de decir, pues, ustedes no entran al cielo, ¿no? Ustedes no entran al cielo. Ya decíamos la semana pasada que lo que ellos proponen también es veraz, o sea, tiene su forma porque ayuda al hombre a crecer, a seguir teniendo también las herramientas para hacer de su vida cada vez mucho mejor. Entonces, normalmente quienes se acercan a estos grupos, como bien lo sabemos, son personas pues que están en una circunstancia, en una situación tanto personal como familiar, que no encuentran otra salida, sino que aquí como que nuevamente ese espíritu, su espíritu, encuentra una calma, ¿no? Encuentra una tranquilidad, sus inseguridades se van volviendo seguridades, entablan una comunión, como les decía, en esa igualdad de condiciones, que hay un acceso fácil también, no es como entre, ¿no? Los procesos no son como los procesos que nosotros tenemos, sino ellos dicen, bueno, aceptas y bienvenido y listo, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya tu manera de ver y de pensar es desde otra forma. Luego también está hecho este punto importante de saberse dar que en esas igualdad de condiciones, pues no hay una pensar que hay otro por encima, aunque lo tienen, indudablemente, y eso lo sabemos, solo que ellos no lo, como que eso no lo asimilan o no le ponen la atención como se deba, ¿no? Mientras que nosotros también ese es otro punto para tenerlo en cuenta cuando nos hacen las observaciones de decir, ustedes tienen al Papa y están los obispos y están, ¿no? Todo, entonces, nuestra manera como nuestra iglesia está estructurada, pues ellos no lo tienen. Entonces ellos piensan que el Papa es el todopoderoso y que si es esa condición es en función del poder que se tiene y el que está más abajito tiene menos poder, pero sigue teniendo poder, cosas de ese tipo. Pero bien sabemos que no es, o sea, la autoridad va acompañada del servicio, ¿no? Del servicio que se le ha encomendado, sabemos guiado por el Espíritu Santo y que esto también, pues, es importante para todos nosotros. Si hasta aquí hay alguna apreciación, alguien quiere hacer acotar algo en relación a lo que ha leído o a lo que ha escuchado o a lo que ha también experimentado en relación a algún movimiento religioso o alguna comunidad que esté allí, si han logrado entablar alguna relación, porque a veces en nuestras familias también los hay, ¿no? En nuestras familias también hay quienes optan por estas propuestas y pues vemos que se sienten a gustos, que allí sí como que hay un cumplimiento, diríamos, cabal a las exigencias que ellos los ponen, ¿no? Quisiera dejar abierto también el diálogo para poder enriquecernos mutuamente. Padre Víctor, buenas noches. Sí, Zulma. Padre Víctor, Buenas noches. yo quisiera compartir una
experiencia acerca de mi familia, ¿no? Ujú, Mi padre pertenece a la iglesia pentecostal ujú, y me llama la atención bastante porque ellos, ¿cómo podría haber? Decir que supuestamente tienen ese poder de poder curar a las personas y se sienten algo así, pues como los apóstoles ¿no? que ujú, Jesús dejó. Y eso en verdad me llama mucho la atención porque me parece, he logrado ver, ¿no? He logrado ver en algún momento cuando era muy jovencita, me acerqué, fui invitada, me acerqué y vi como estos señores pues te agarraban de la cabeza y te hacían como unos rituales, algo así, una forma exagerada que la verdad que alteraba los nervios. Y la gente se ujú, desmayaba o supuestamente se desmayaba y decía que está sanada. Y yo me quedé con esas dudas en que si será verdad o será mentira, ¿no? Porque en verdad, lejos de sentirme cómoda, me sentí con los nervios alterados y ya nunca más quise volver a participar, ¿no? Siempre cuando me invitan yo asisto, he asistido a diferentes, ¿no? ujú, Movimientos o sectas como invitada y este es el grupo donde me he sentido realmente asombrada o incómoda, ¿no? Y, y ahora que pues estoy aquí, de todas las que puedo decir, me he sentido bastante en paz, en calma, eh, no encuentro la palabra correcta, pero en verdad es la única, ¿no? Nuestra iglesia católica, pues, ¿no? Que como usted mismo lo dice, ¿no? Es una iglesia estructurada, mantiene un orden, una jerarquía, cosa que las otras grupos, sectas o movimientos no, no hay. Eso sería ujú. compartir mi experiencia, padre. Muy bien. Gracias, Zulma. ¿Alguien más se anima a compartir, a acotar algo al respecto? No tengan miedo. Mi padre, buenas noches. Hola, Marcelino. Buenas noches. A ver, ¿qué nos Y cuentas? yo también les voy a contar de una experiencia aquí en mi comunidad, padre. A ver, cuéntanos. Y, y yo soy el único de los que he nacido como un católico en mi pueblo, ¿no? Y tanto de mis familiares y todos son de otro grupo. Y ahora, Ujú, y como ya estoy ingresando con el padre David aquí para evangelizar, y vienen, ¿no? Y me miran y no sé cómo responderle y le llamo a todos y no quieren venir. Algunos los que son medio católicos vienen, ¿no? A acercarme. Y los demás y van en su iglesia, ¿no? Y dicen, ha venido, que es nuestra familia y por qué se ha metido en eso. ¿Será ese problema? Y nos, ahí no sé cómo, por decir, ¿no? Y ahí nunca lo vamos a ver cuando vamos a resucitar, según ellos dicen, ¿no? Y cuando vamos a estar en el cielo, nunca lo vamos a encontrar, dices. Y según mi porque experiencia, ¿no? está ¿Y cómo? perdido. ¿De qué me estarán hablando? Yo voy a resucitar y él va a resucitar más alto, yo digo, ¿no? Y eso sería mi experiencia, padre. Ujú. Sí, eso es un factor importante porque sí, como lo cuenta Marcelino, en muchas comunidades, sobre todo las más lejanas a las ciudades o donde no haya parroquia, pues es más fácil, como les decía antes, en razón de que van a creer como les dicen y como les ponen las cosas, ¿no? Que ellos son o el grupo elegido o ellos son los únicos que se van a salvar o el único camino de salvación
es la de ellos, y por ende, pues los demás no cuentan. Y por eso también su discurso o su manera de proponer es pensando en la salvación, ¿no? Tienes que salvarte, hermano, no te pierdas, ¿no? Etcétera. Lo que decía también Zulma, esto de los pentecostales, miren, curiosamente, entre los mismos pentecostales tienen sus propias discrepancias. Uno pensaría que se llevan bien o que son solo uno, no, no, son una diversidad dentro del pentecostalismo también. Hay los isopentecostales, hay los post-pentecostales, son quienes se consideran los verdaderos pentecostales y que entre ellos surgen profetas, surgen, como decía, los que sanan, los que curan, o sea, los misionarios, o sea, hay una diversidad, aunque muy disimuladamente lo manejan, porque claro, imagínense si es que se llegara a propagar que entre ellos tienen esas diferencias. Y entre ellos, repito, hay sus discusiones, hay sus pareceres, que ya les voy a compartir un link de justamente de un teólogo protestante, pentecostal, que él habla muy bien, o sea, explica muy bien esta situación del pentecostalismo, una persona muy preparada, eh, muy ecuménica también en relación a la iglesia, y él da su postura también respecto a esto, ¿no? Entonces, para darnos cuenta que no es solo un tema de nosotros que a veces decimos, no, y estamos separados y estamos así, no, no. Entre ellos mismos tienen también sus pareceres, ¿no? ¿Alguna otra participación? Sería bueno, es bueno compartirlo. Padre, buenas noches. Sí, Giovanna, buenas noches. Padrecito, yo le comento, desde muy niña, mis papás asistían o bueno, asisten a la iglesia pentecostal, y yo pues toda mi infancia yo he asistido también, ¿no? Pero al Ujú, principio me acuerdo que íbamos a la iglesia católica, al principio, pero después mi mamá se enfermó y luego todos ya fuimos a la iglesia, lo que es pentecostal, hasta ser a mediados de mi secundaria más o menos. Pero ujú, yo ahí recuerdo que mayormente ellos pedían lo que son los diezmos. Entonces todo el tiempo mis papás juntaban sus diezmos, llevaban el diezmo, todos los que asistían a esa iglesia también pedían, llevaban su diezmo. Esa iglesia queda en la avenida Arica, en Lima, y es una iglesia grande, es así como un cine era, pero ya bueno. ujú, Y ellos hacían como un negocio, decían, ¿quién quiere que su negocio vaya bien? En este sobre deben poner 100 soles, a ver quién quiere, y todo ahí las hermanitas que están ahí vestidas con un sobrecito andaban, y en ese sobrecito tenías que poner los 100 soles para que tu negocio vaya bien. Otro, ¿quién quiere que su casa se construya? No sé. ¿Quién quiere comprarse un carro? A ver, para el carro, ¿quién quiere dar el inicial? Entonces, y así. Entonces, todo el tiempo era dinero, pasaba media hora, una hora, y el dinero, y más dinero, y más dinero. Más yo los veía que se dedicaban a recaudar plata que a hacer otras cosas. Y como dice la hermanita que me ha antecedido, que se ponen a orar y toda la gente se desmaya, gritan, saltan, inclusive otros se les sacan los demonios, cosas así, hacían todo al frente, no todos salían así. Ya hay una más ujú. acá, y las hermanas le agarraban de los brazos y lo sacaban al frente, y ahí más lo empezaban a orar, a gritar, y ay, algunos se desmayaban y así. Entonces, sí son extremistas, como usted mismo lo ha dicho. Y yo recuerdo así más o menos, que eso fue hace muchos años, el año 2013, más o menos esos años. Entonces, yo recuerdo que ellos son así. Yo más lo veía más el dinero, ¿no? Que ellos más se dedican a recaudar plata y que hacer otras cosas para bien social, ¿no? Más o menos así me recuerdo. Y eso fue hace mucho tiempo. Pero luego ya después, ya yo normal, ya mis papás, bueno, mi mamá ya no está con nosotros, pero mi papá sigue yendo a esa iglesia, y yo ya vivo acá en Constitución, mi papá vive en Lima. Entonces, yo normal ya continúo con mi religión, que al principio era, pues, ¿no?
Eso es mi experiencia, padre. Gracias. Muy bien, sí, aquí es que los pentecostales tienen digamos, su fundamento, según ellos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordémonos en esa parte del texto, si no es capítulo 2, donde dice, ¿no? Todos se reunían para compartir el pan, para la oración y ¿no? Y daban de lo que tenían. Entonces ellos pues si se basan en eso para tomar argumentos que ya se ha mencionado, ¿no? Entonces su base allí, y luego esto de la imposición de las manos, ya repito, está también dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, todo lo que los apóstoles hicieron, ellos tratan de imitarlo, tratan de asumirlo. Recuerden que sí, también en otra parte, que algunos están hechos para la predicación, otros para el servicio, y todo eso pues lo han sabido, y siempre el factor importante en ellos es la parte emocional. O sea, la parte emocional es el donde, vamos a decir, trabajan bastante, y esto como consecuencia también que quienes los han buscado, a quienes se les ha presentado la oportunidad, ha sido en esos momentos de aflicción, en esos momentos, digamos, de vacío, ¿no? De ese vacío existencial o de ese vacío emocional, y que al tocar ellos, pues la puerta, ¿no? O se han encontrado en el caminar o en esas circunstancias, y vamos dando cuenta cómo están y trabaja mucho eso, ¿no? Y por eso el tema al miedo también, que si te sales, olvídate, ya no te salvas. Si es que te retiras o por X razón renuncias, ya no te vas a salvar. Pero estamos dándonos cuenta que eso no es así, ¿no? Sino es lo que van ellos haciendo y formando entre los suyos, ¿no? ¿Alguna otra opinión, participación? Ramón, Padre Víctor, Marlene, buenas noches. buenas Sí, Padre noches, Víctor, Marlene. buenas noches. Sí, Padre, estamos mencionando diversas movimientos religiosos, ¿no? Así es. Mi pregunta es, en todas esas, y bueno, comúnmente ¿no? Que le decimos nosotros iglesias, ¿está actuando Dios o quién actúa en todas esas iglesias, ¿no? Y otro sería, ¿qué diferencia hay entre ecumenismo y diálogo interreligioso? A ver si me podría aclarar, le agradezco. Gracias. Ok, muy bien, Marlene, ya se te estás adelantando a los temas que vamos a tratar. No, está bien, o sea, a ver, primero que ya lo decíamos la semana pasada, no hay duda que para los que tienen la seriedad en estos movimientos religiosos, no les podemos quitar a muchos el mérito también de realmente saber orientar en este tema de la fe a las personas, ¿no? Es decir, la referencialidad en relación a Dios, en relación a Cristo desde la Sagrada Escritura. Entre ellos, por ejemplo, puedo mencionar los bautistas, son bastante serios, llamémoslo entre comillas, por la formación y por lo que procuran para sus comunidades, ¿no? Entonces allí hay como otros grupos que van solo al tema emocional, a este tema de tratar de manejar a la persona, ¿no? Mental, emocional, psicológicamente, pero hay otros que sí tienen esa certeza y esa convicción de decir, vamos a ir por este fin importante ¿no? Por este fin importante de buscar las cosas para bien, que tú realmente experimentes esa relación con Dios, perdón, repito, con Cristo y con la iglesia, perdón, con la Sagrada Escritura. Y hay grupos, sí, entre las mismas iglesias evangélicas. Ojo, eso también es importante, diferenciar las iglesias evangélicas de las iglesias pentecostales. Ya lo veremos en su momento, pero no son lo mismo. A veces decimos a todos en el mismo, los agrupamos, pero hay iglesias evangélicas, hay iglesias pentecostales, hay iglesias neopentecostales, hay iglesias del Nazareno, hay iglesias de Agua Viva y todo eso. O sea, fíjense que desde ese mismo hecho ya van teniendo sus propias particularidades. Entonces, para identificar,
Por eso es bueno, y aquí voy adelantando el propósito de la tarea, ¿no? Ubicarlos en ese croquis para luego ir diciendo y viendo, este es pentecostal, este otro es evangélico, este otro es de esta tendencia, este otro es de la otra tendencia. Bien, ahora en relación a tu pregunta, ¿qué es ecumenismo? El ecumenismo es el diálogo, ¿no? Que se busca justamente con las iglesias, ¿no? Que tienen este mismo sentir, que creen en Cristo, creen en Dios y creen también y tienen como fundamento la Sagrada Escritura. Entre ellos están las iglesias reformadas, están las que de ellas se han disgregado, como lo que estamos ahora hablando y mencionando. Por eso les decía que en las iglesias evangélicas, como en las iglesias pentecostales, como nosotros, hay también posturas y posturas. Hay unas posturas más dialogantes, ¿no? Como les hacía mención de este pastor, hay otras más recalcitrantes que nada que ver, y hay otras que siempre van a ver con sospecha al vecino de al lado, ¿no? Pero son posturas, y es razón de ello es también que se han ido separando y han ido rompiendo relaciones entre ellos. Y como suele pasar, alguien va a tener que decir yo soy el mejor o yo soy el único, pero aquel que es pensante, diríamos, aquel que es reflexivo, que tiene ese criterio, pues va a ir entrando con esta formación y con esa razón también para ubicarse e identificarse y luego también entablar este diálogo ecuménico, ¿no? Cuando hablamos diálogo interreligioso, hablamos de las religiones, de las grandes religiones, como es el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el islam. O sea, allí es donde por eso dice interreligioso, de las grandes religiones. Mientras el ecumenismo viene de lo común, de lo que nos une, de lo que nos vincula. Y ya les dije qué cosas nos vinculan. Si me entiendes, Marlene, ¿te queda claro? Sí, padre, muchas gracias. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra participación? Sí, padre, buenas noches. Quería Hola, compartir Ramón. eh, una, acá en mi comunidad, Mazaronquiari, tenemos un sector. Hay un iglesia que recién han llegado los evangélicos hace 2 años. eh, Había enfermado un niño, después se falleció ese niño del evangélico. Estaba orando para que se resucita, dice el niño. Después, un día, todo el día, orando por él. Después ya estaba apestándose y no sé cuándo, no sabe cuándo va a resucitar. Y todo el día ya. Y encima los evangélicos, dice ahí, no lo dejan ni trabajar ni hacer sus cosas de los que están en mi sector. Ahí todo el día orando, orando, no sé cuándo va a resucitar eso. Y también dice, hay algunos evangélicos, es mentiroso también, padre, porque dice, ya no vas a trabajar ya, porque solito va a aparecer dinero en tu mano, engañando de los pobres, mis comuneros que están en el sector de San Carlos. Esa es la cosa que están engañando, la cosa de los evangélicos. Eso es todo, padre. Sí, probablemente Ramón, si has podido identificar a estos que dicen que resucitan, los has visto de traje largo y con un manto en la cabeza. Ese es ese, Esos son los ese, israelitas. ellos son ¿cómo se llama? De evangélico de Alto Anapati. Ya,
probablemente porque los que más van por el tema de la resurrección y que ellos pueden son los israelitas, pero por ahí puedo entender eso. Y bueno, ya les digo, o sea, siempre hay este hecho de que puedan trabajarlos al tema emotivo, ¿no? Al tema emotivo y eso pues conlleva también toda esta situación de que ellos vean esta parte más de esto. A modo de, me hizo acordar, Ramón, algo que pasó hace años a unos misioneros jóvenes en Puerto Copa. Contaban, esto también para que puedan tener la idea y esto manifestar, estamos hablando más o menos del 2010, 2011 probablemente, fueron unos jóvenes misioneros a estar allá con el padre Teodorico Castillo, que tal vez más de uno habrá escuchado de él, y contaban estos compañeros que la primera noche o el primer día que habían llegado, pues Puerto Copa no era como lo es hoy, con su parquecito y todo eso, había la iglesia y era un campo grande, verde. Y ellos habían invitado a los niños y habían jugado con los niños y todo. Y en la tarde, noche ya, parece que hasta no había luz permanente. Entonces dice que ellos estaban en su dormitorio, un dormitorio común, ya estaban como a las 10 de la noche, un poco más. Escucharon ruidos, escucharon bulla y se asustaron, ¿no? Uno se despertó primero y le pasa la voz al otro y le dice, oye, hay bastante gente, creo, por aquí. Y ven por la cortina y había alrededor de la casa donde estaban ellos, casi todo el pueblo, o muchos del pueblo, con unas lámparas, ¿no? Con unas lámparas alrededor de eso. Y entonces ellos asustados, y ellos dicen, aquí está, hay que quemarlos, hay que quemarlos. Y ellos asustados pensando que se refería a ellos. Entonces, dice, no, no, pero aquí está, alumbra bien, alumbra bien. Y entonces ellos se pusieron a rezar todas las oraciones sabidas y por haber, y las que se sabían y las que no se las inventaban. Eh, bueno, oración es oración, decían en su momento, y hasta que entre ellos parece que el jefe o el líder dicen, sí, está allí, pero pocos acérquense, no todos, porque si no se va a quemar toda la casa. Entonces allí cayeron en la cuenta que no iban por ellos, sino que había pasado en la esquina de la casa, en el techo, se había armado un avispero. Se había armado un avispero grande, grande, que ellos ni cuenta se habían dado, y que coincidentemente esa tarde un niño de los que había estado jugando en el pueblo se había puesto mal. Entonces ellos relacionaban ese avispero, fíjense, a pesar de que eso es muy común en nuestra selva, en los avisperos, pero el hecho de que este niño esté enfermo lo relacionaron era por eso, ¿no? Y que ello era ya una plaga, ¿no? Y que había que terminar con esa plaga, ¿no? Entonces, cosas así para solo poner como una anécdota en relación a cómo van manejando y trabajando también las emociones de las personas, ¿no? Entonces, pero es bueno, aquí viene la otra parte que les quería decir a ustedes en el rol que desempeñan dentro de su comunidad y que es muy bueno saberlo también y entenderlo, que es decir, saber que hay, que es bueno verlos, o sea, más que verlos, ver sus acciones. Y repito, no para decir lo que estás haciendo está mal o lo que estás, no, no, sino para ver cómo ellos también van reaccionando. Y fíjense, van a notar la diferencia entre el líder y entre el que está, digamos, de la comunidad. O sea, hay esas diferencias y esto es importante. Por eso los invito a que podamos entrar en esta observación y en este análisis también para luego saber con quiénes podemos entablar un diálogo. Recuerden ustedes que cada 25 a ver, ya no sé si de enero, en la conversión de San Pablo, por ejemplo, se hace la oración por la unidad de los cristianos, ¿no?
Y en esa oración participan evangélicos, participan algunos pentecostales, o sea, distintos grupos, pero que tienen esta actitud ecuménica, ¿no? Es decir, esta actitud de encuentro, esta actitud de diálogo, como también hay los otros extremos. ¿Y por qué hago mención esto? Porque también tenemos en esta parte formativa, en este hecho de estar formándonos, poder también tener esa mirada hacia ellos para luego, cuando alguien como esas inquietudes, como las tienen ustedes, como las hemos tenido en algún momento, sepamos luego diferenciar, pero para decir con mayor certeza el por qué nosotros estamos apostando o hemos asumido esta forma de vivir y de somos agentes en este sentido, ¿no? Por eso también nuestra escuela se llama Escuela de Evangelización. Evangelizamos desde el diálogo, evangelizamos desde este hecho de saber qué tiene el otro, no para generar estos temas, sino para, digamos, estos temas de controversia, sino para decir en qué coincidimos, en qué nos diferenciamos y en qué tal vez no radicales y duras también, ¿no? Aquí, en lo mencionado por ustedes, caemos en la cuenta de algo. Y esto también para tenerlo en cuenta, valga la redundancia, que es difícil a ellos unificar, es decir, es difícil ponerlos en un solo saco, vamos a decir, o ponerlos en una sola caja, o saberlos separar como tal, porque justamente hay esa variedad, hay esas diferencias, hay esas particularidades. Entonces, en esa variedad se es difícil una unificación y se es difícil también poder ver qué criterios tienen como válidos y qué criterios no tienen como válidos. Y al hacer esa reflexión y ese análisis en relación a ellos, lo que vamos notando es que hay en algunos casos son más fundamentalistas, en otros casos hay esa apertura al diálogo y en otros tantos pues también la indiferencia, es decir, mientras yo me salve y punto y se acabó, no hay más fuera de ello. Y nosotros, más bien desde nuestra lectura, una vez más lo menciono, hemos empezado y hemos aprendido también, y esto gracias a las apuestas y a las propuestas también de los papas de la iglesia, ¿no? Este hecho de poder saber entablar un diálogo con ellos para que podamos ir mejorando las relaciones, para ir superando también esas diferencias y saber que podemos encontrar también coincidencias y desde allí pues procurar que vayamos en crecimiento mutuo, ¿no? Sin saber, como les digo, pensando y creyendo que uno es mejor que el otro, aunque tal vez hoy por hoy esa actitud de creerse y sentirse mejor va más de ellos que desde nuestra lectura o desde nuestra propuesta. Y es importante también considerar e identificar, por eso les decía, este análisis y esta lectura y esta mirada de saber y reconocer también su propia idiosincrasia, ¿no? Esta idiosincrasia va acompañado de su entorno cultural, de su entorno social, y que a eso se suma el tema también de su religiosidad, para que lo puedan ellos entender y comprender en relación a ello. Entonces, siempre la lectura en relación a ello va a estar acompañado más de actitudes y de estos sentimientos que a ellos puedan albergar y puedan entender sobre todo las personas como un refugio, como una especie de seguridad, es decir, que si no estás aquí, en otro sitio no vas a conseguir la salvación, que en otros espacios no vas a conseguir este hecho de la libertad,
que eso también lo manejan mucho. Entonces, frente a nuestra realidad actual, a nuestras circunstancias que vivimos en el ámbito social, en el factor económico y todo ellos, siempre van a tener una respuesta, ¿no? Van a tener una actitud también frente a ello, siempre acompañado del miedo, ¿no? Es decir, siempre acompañado de ese temor, de esa incertidumbre que te envuelve y como consecuencia debes hacer tal o debes hacer cual cosa y tantas situaciones similares ahí. Por ende, para terminar, quiero mencionar pues que a raíz de todo lo dicho, se hace difícil que podamos identificar detenidamente o con certeza estos grupos porque van a seguir en ese crecimiento y ya van a ser hasta incluso una mezcla de todo, de uno y de uno de otro, de uno de otro, que va a ser difícil identificarlos. Por eso en este afán desde nuestra iglesia, desde nuestra postura, se le ha denominado movimientos religiosos, también indudablemente sin cerrar los ojos a que hay sectas dentro de los mismos que tienen estas actitudes ya que se dijo, ¿no? Que se definió y que se enumeró en respecto a ello. Entonces, yo quiero cerrar con esto, quería reforzar esta parte para ya en nuestra próxima clase. Felizmente tenemos todavía tenemos la siguiente que es una clase virtual, la que viene es una clase presencial, aquí como bien saben a fines de mes, y allí creo que vamos a puntualizar mejor y vamos a tener mayor criterio. Quería cerrar con esto, como les repito, en relación a las sectas y movimientos religiosos, y espero que les haya ayudado a que refuercen más y sin antes también reiterarles que puedan hacer esas lecturas de los materiales que les voy enviando. Procuro que las lecturas que los envío sean fácil de entender, de una lectura también sencilla, amena y que eso no es otra cosa sino ponerlo en contraste con las realidades que estamos viviendo en relación a estos movimientos religiosos o estos nuevos movimientos religiosos, ¿no? Entonces, si hubiera alguna intervención más. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermanita. La escuchamos. Buenas noches. Ahorita acotando lo último que dijo, entonces podríamos decir que el movimiento misionero mundial tiene parte de cristianismo y algo de secta. Sí, porque dentro de ellos también hay hay estas posturas, o sea, ellos también se han ido subdividiendo, llamémoslo así, ¿no? El movimiento mundial cristiano, el movimiento, ¿cómo es? La triple M, ¿no? Misionero, sí, pero han ido disgregándose entre ellos mismos, pero más por un factor de falta de entendimiento entre ellos, por ese factor también de liderazgo y sobre todo del manejo, hay que ser directos y claros, el manejo económico, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo con mayor detenimiento, acompañado de la lectura y de los materiales que podamos tener a la mano. Sí, Jacqueline, en eso sí tienes razón. Gracias, padre. Muy bien, Jacqueline. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere intervenir, participar? Padre, buenas noches, ¿me escucha? Helen, sí te escuchamos. Soy Mercedes, disculpe, padre. Ah, ok, aunque dice Sí, Helen, Mercedes, muy bien. sí, lo que pasa es de mi hija y pude ingresar con el de ella. Ah, ok, muy bien. Yo quería compartirles, padre, algo. En el año 2007 hubo un huaico en San Ramón, todos deben recordarlo. Y primero fue el huaico un día en la noche,
y al día siguiente supuestamente salió otro huaico. Yo al día siguiente me fui a trabajar porque mi trabajo no me dieron permiso, me tuve que ir dejando a mis hijos y en casa. Cualquier cosa me Ujú, llaman por teléfono o si no, como yo vivo a una cuadra de los bomberos y mi hijo es bombero, le digo, se van, le llaman a su hermano y se van a los bomberos. ujú, Y resulta que mi hija mayor va a comprar al mercado y justo ahí la gente empieza a irse, todos salir del mercado. Ahorita viene otro huaico, se va a llevar todo San Ramón, ahorita viene otro huaico. Y ella desesperada se va a la casa, agarra a su hermanita y a su hermano le llama y se van, pues, ¿no? Y toda la gente empieza a irse de acá para allá, a irse a su casa, qué sé yo, y todos cruzaban el puente. Y en eso me llaman por teléfono a mí, me dicen, Meche, que tus hijos, a la chiquita se lo están llevando, que no sé qué. Yo preocupada y de la Merced no quería venir ningún carro porque tenían miedo al temblor y al hueco que va a salir. Yo en mi trabajo no sabía qué hacer y mi jefe me dice, sí, te puedes ir, si deseas vete, ¿no? A ver a tus hijos, qué sé yo. Pero ningún carro me quería llevar. Y en eso todos estábamos ahí en la plaza, en la Merced, ahí andando de acá para allá buscando carro que nos quería llevar a San Ramón. Y los veo pues ahí, salen de diferentes iglesias, salen, pues no, no sé cómo se llaman ahí los que están ahí, no sé cómo le llaman a los jefes que tienen ahí en cada, la verdad nunca yo he asistido, nunca he ido a ujú. ninguna iglesia que no sea la católica. Y en el parque alrededor rezaban, lloraban ahí. Y yo decía, pues, ¿qué hacen acá? Deben ir a su iglesia, qué sé yo, no sabía también qué hacer. Y en eso veo que la iglesia también se abre. Y yo me dentro. Ay, padre, no sé qué puedo hacer, padre, por favor. Y en eso todo el mundo empezó a ingresar de todas las iglesias. Y el padre se queda mirando, ¿de dónde son ustedes? Le vemos a los israelitas, que supuestamente yo los veo así con traje largo, los veo al otro Ujú, que eran evangélicos, qué sé yo. Y yo también me quedo asombrada mirándoles a ellos que entraron a nuestra iglesia, pues no, a la iglesia católica. Y todos decían, padre, usted le va a escuchar Dios, usted ora, usted ora, usted ora. Yo todos asombro, yo también me asombré, ay Dios mío. Yo decía, pero supuestamente ellos también tienen sus propias creencias, pero todo el mundo entraba y todo el mundo rezaba y salimos afuera y afuera todo el mundo también asustado decía, sí, que salga el padre afuera, que salga el padre afuera y hay que rezar, seguro que la iglesia católica es la más antigua, Dios le va a escuchar, que no sé qué, y tantas voces escuchábamos. Te juro, yo no sabía ni qué hacer ni qué decir porque yo lo único que pensaba era en mis hijos, ¿no? Me daba temor que otra salga el huevo. Yo vivía por Malecón, cerca al río. Yo ujú. preocupada, no sabía ni qué hacer y al final conseguí ahí carro que decían, sí, ese carro va a ir, sí, se va a ir, va a ir, y me fui a San Ramón y resulta que llego a San Ramón, le encuentro a mis hijos arriba en la FAP, ahí le encuentro con tanta gente que se ha ido llevando solamente dice su plata y a su perro, algo, toda una deuda total, nos hemos reído al final todo porque no sé quién habrá pasado la voz eso y que por gusto fue que hablaron eso y todo el mundo se desesperó y se fue. Pero al final la anécdota que lo quiero contar es que, mira, todos ingresaron a la iglesia al final y también pregunté al padre, estaba el padre Víctor, y el padre Víctor me dice lo mismo. Ah, sí, todo el mundo vino acá, se arrodilló afuera de la puerta y todo el mundo estaba rezando aquí en la iglesia. Todo el mundo también vino acá. Padre, por favor, reza por nosotros también. Y imagínese usted que supuestamente las iglesias que hay alrededor y algunas sectas también, solamente hay varias, pero al final todos llegaron a la iglesia católica y todos estaban afuera y se rezando. Claro, es Imagínese, que padre. sí, vamos a esto de que ellos en sus comienzos, digamos, en su niñez, en su adolescencia o hasta en su juventud y en la edad adulta han tenido, o sea, han sido parte de nuestra iglesia. Entonces se han dejado, o sea, están allí por una, como les dije, circunstancias que les ha tocado vivir eh, y donde han encontrado la opción inmediata, llamémoslo, para encontrar respuesta a sus vacíos, a sus interrogantes, a sus situaciones. Hoy por hoy ya podríamos decir que de los evangélicos convertidos adultos son muy pocos porque ya también
quienes en su momento se convirtieron, ya han hecho familia, los han hecho crecer en ese ámbito, en ese espacio, entonces hay más, eh, digamos, hay más criterio de ellos, o más que criterio diríamos, se han vuelto más acérrimos a sus creencias y a sus formas, ¿no? Por eso también hay una indiferencia a entrar en este diálogo en comparación de los otros grandes, digamos, de gente, vamos a decir, un poquito antigüita o gente mayor que se hicieron de ellos ya grandes, ¿no? Y eso pasa en nuestra familia también. Encontramos personas que se han hecho grandes, por ejemplo, puedo mencionar, yo tengo unos primos que son evangélicos, su mamá fue católica en un comienzo, luego ya se hizo evangélica, ellos ya crecieron en ese espacio, ahora sus hijitas ya los veo que los visten con el vestido largo, los zapatos que van en en ese mismo molde, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces yo digo, ya ella es una potencial a defender sus creencias a carta cabal, ¿no? Porque también recuerden que van habiendo escuelas, instituciones educativas que van formando en sus líneas, ¿no? Y quienes fueron en su momento a tocar las puertas de la iglesia o entrar a la iglesia fueron justamente quienes en su momento pues fueron de la iglesia católica, ¿no? Y allí está. Y lo que decía Patricia, gracias Helen, Mercedes por compartir tu experiencia, y lo que decía Patricia también en relación a, por ejemplo, a la adoración de las imágenes, pues eso lo tiene, está en la Sagrada Escritura, pero ellos lo toman al pie de la letra, ¿no? O sea, y hay que ubicar, como ya seguramente lo saben, cuando van estudiando Biblia, que hay que ubicar el texto en su contexto, ¿no? Y lo que ellos hacen es sacar al texto de su contexto para hacer decir lo que no tiene que decir. Lo que nosotros hacemos es esa hermenéutica y hacemos ese exégesis, o hacemos ese exégesis y luego hacemos esa hermenéutica. Mientras que ellos pues se quedan en ese, al pie de la letra, como dice, y así es, ¿no? Y es lo que viene repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿no? Y de esas experiencias pues las encontramos un montón, un sinfín de ellas, y es parte de, ¿no? Es parte de su forma, pero repito, es bueno identificarlos también, es bueno saber con quiénes compartimos o con quiénes convivimos y en qué formas convivimos, y eso que pueda ser la reflexión y el ejercicio de esta semana para ya la siguiente entrar eh, en más en sintonía con lo que viene a ser los grupos evangélicos o los que tienen ¿no? Los que tienen esta inspiración, ¿no? Esta inspiración cristiana, es decir, desde Cristo y cómo han hecho su caminar también cada uno de ellos. Tal vez no lo veamos individualmente, sino general, pero en ellos también hay un factor histórico, hay un elemento histórico de cómo llegaron al Perú, cómo se establecieron y fueron también bastante, o sea, no se les puede quitar mérito a los que iniciaron, ¿no? Siempre suele pasar que quienes son los iniciadores tienen claras las cosas. Ya los que van viniendo en el camino a veces se va cambiando la situación, solo para hacer mención, ¿no? Y para terminar, permítanme hacerles un chistecito en relación a lo que veníamos hablando, justo tomando las palabras de Mercedes. Cuentan que en una ciudad empezaba a haber un temblor y estaba justo el padre celebrando la Eucaristía, la iglesia era de madera, el techo de madera, y empieza el temblor, empiezan los movimientos fuertes, y el primero en ponerse de rodillas es el padre, ¿no? Y todos le siguen y dice pues, Padre nuestro que estás en el cielo, todos, Padre nuestro que estás en el cielo. Luego sigue, Dios te salve María, y todos, Dios te salve María, que son, entre iban repitiendo las Ave Marías, y hasta que en eso el padre levanta la cabeza y el palo, el travesaño estaba quebrándose, estaba ya rompiéndose, y el padre mira y dice, la tabla,
y la gente empezó a decir 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 4 por 4, 6, ¿no? Entonces, para decir con esto que a veces seguimos porque seguimos, sin criterio o por costumbre o porque se dan, ¿no? Y eso lo vemos claramente en ellos y a veces en nosotros también, no hay que cerrar los ojos a eso, ¿no? Cerramos a eso, o sea, vamos, ¿no? Siguiendo nada más y siguiendo a veces sin criterio, ¿no? Entonces repito que lo mencionado, lo compartido y lo reforzado en esta clase pueda servirnos, por favor, para nuestra reflexión, pero también para nuestro análisis personal y para seguir dándole mayor fruto y enriqueciendo ese trabajo para que lo puedan presentar la próxima semana. Bien, entonces vamos a finalizar haciendo nuestra oración correspondiente hoy que celebramos a María, Madre de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor nos bendiga y nos acompañe y nos dé una noche reparadora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por su atención y buenas noches. Bendiciones.